Bueno, buenas tardes a todos los asistentes virtuales. Hoy tenemos la segunda charla con la doctora Alicia Taliercio, jueza de familia del juzgado número 12 de Lomas de Zamora, docente universitaria de grado y posgrado, autora de varios libros de derecho de familia y un currículum bastante largo, asesora en el Senado en la Comisión por la Ley de Aborto, oportunamente, y un currículum bastante largo que voy a dejar pasar para darle directamente la palabra a la disertante, porque ya arrancamos un poquito tarde y no quiero disponer de tiempo de la charla. Esto se va a manejar del siguiente modo. La doctora va a hacer la exposición completa de acceso a la justicia en la pandemia de personas vulnerables, en este caso adultos mayores y personas con restricción de capacidad. Y una vez finalizada la charla, algo más de una hora será, vamos a abrir a debate. Van a tener en el chat la posibilidad de hacer las preguntas y nosotros vamos a tratar de ir filtrando cuando haya preguntas repetidas, etcétera, de modo tal de darle un poquito más de orden al cuestionario. Si después queda algo pendiente, les agradecemos que en imagen de última levanten la mano una vez que terminemos nosotros de hacer el cuestionario, y si quedó algo pendiente importante, se podrá preguntar de forma directa. Lo que les pido a todos encarecidamente es que es una charla general. No podemos traer cada caso particular que tenemos en el estudio para resolverlo en la charla. Bueno, desde ya bienvenidos y buena jornada para todos. Adelante, doctor Taliercio, gracias. Gracias, doctor Gustavo Sánchez. Mil gracias a ese hermoso colegio de Quilmes que tuve la dicha de poder ir el año pasado en forma personal. Y que bueno, que ruego que alguna vez podamos repetirlo porque siempre lo digo, lo personal no es lo mismo a este método, pero bueno, por suerte lo tenemos y nos da la posibilidad de mantenernos ayornados en todas las áreas que hacen al derecho de familia, un derecho con una dinámica, muchachos, impresionante. El otro día toqué de los grupos vulnerables por la pandemia y antes de la pandemia también, toqué dos grupos, que fue el de los niños, niñas y adolescentes, y el grupo del maltrato en las mujeres. Hoy me voy a dedicar a otros dos grupos, realmente también con una especial vulneración, que son los grupos de los adultos mayores y el grupo de las personas con discapacidad. Para empezar, siempre tenemos que tener en cuenta qué leyes vamos a aplicar, el grupo de leyes, en qué tiempos y cuáles van a ser los efectos. Como grupos de leyes, en estos casos, siempre vamos a acudir a las convenciones internacionales. Tenemos la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, las leyes que en su consecuencia se dictaron. En nosotros fue fundamental la ley 26.657, que trata justamente todo el nuevo método, el nuevo sistema en salud mental, y nuestro Código Civil y Comercial, la ley es del año 2010, se reguló en el 2013, lamentablemente, ¿no? Porque fueron 2 años ahí que estábamos un poco en el aire, y en el 2015 aparece el nuevo Código Civil y Comercial que toma los principios tanto de la Convención Internacional como de la Ley 26.657 y los plasma en los artículos 31 en adelante de nuestro código, con pequeñas variables. La verdad que la esencia, el espíritu de la Convención y de la Ley de Salud Mental están tomadas y se aplicaron en nuestro código. Tengo que tener en cuenta, y no me queda otra, cuando hablo de pandemia, el decreto de necesidad y urgencia 297 del 19 de marzo del año 2020, de este año, y todas las prórrogas y las variables que se fueron sucediendo, y fundamentalmente también tengo que tener en cuenta algunas resoluciones ministeriales. Como yo digo siempre, de esta maraña de leyes en este momento que se me entrecusan y a veces son contradictorias unas a otras, yo tengo que ver qué valores voy a tomar como principales en estos otros dos grupos vulnerables. Por supuesto que voy a ser fundamentalmente el valor vida y el valor salud.
entonces aplicaré con mayor vehemencia un decreto o una ley o una convención internacional. Aunque aplique los decretos, siempre tienen que ver con la Convención Internacional, porque por supuesto, para estos dos grupos vulnerables, también la cuestión de la vida y la salud son prioritarios. O sea que hay ciertos principios básicos que no me varían, aplique unos o aplique otros. En cuanto a los tiempos, yo voy a ver cómo estaba la situación, y la voy a transmitir a ustedes antes de la pandemia, cómo está hoy, cómo nos estamos manejando en el día de la fecha, con algunos avances, porque no es lo mismo lo que estoy aplicando ahora de lo que apliqué las primeras semanas de pandemia. Esto también se va flexibilizando y estamos viendo algunas otras posibilidades que al comienzo no teníamos. Y también, ¿qué va a pasar a futuro, no? También tenemos que ver cómo va a repercutir toda esta situación tan especial, cómo va a repercutir en el futuro, en las formas de vida de todos nosotros. Esto es en general, no solo de las personas mayores, de los abuelos, sino en general para todos. Para arrancarte con los adultos mayores, mire, el primer problema, que aunque parezca un poco absurdo, con el que uno se encuentra, es con la denominación. ¿Cómo lo vamos a denominar? No es inocente las palabras que se utilicen, porque va a haber algunas formas de denominación que van a tender, de alguna manera, como a cierto desprecio. Viejos, decrépitos, gerontes, son palabras que llevan en sí mismo una consonancia quizás despectiva y que hace a cierto tipo de miradas para con la tercera edad. Por otro lado, tenemos otra mirada más paternalista, más suave, que es hablar de abuelos, de ancianidad, o de vejez en un sentido más dulcificado, diríamos. Y después el netamente jurídico, que habla tercera edad, adulto mayor y punto. La forma que es lo mismo como, digamos, una forma u otra, siempre a mí me gusta hablar de la ancianidad, es una forma de, digamos, de referirme desde todos los ángulos, y me parece la más acertada, sin ser despectiva, sin ser totalitaria, ni mucho menos respecto de la tercera edad. Yo cuando hablo de tercera edad o de la ancianidad, me voy a basar en dos tipos de miradas. Una va a ser la mirada desde el ángulo social y la otra va a ser la mirada desde un ángulo más estatal, más jurídico, porque estas dos formas de observar a la tercera edad o a la vejez van a ver ustedes que tienen sus connotaciones según qué tipo de entorno nosotros encontramos para ver cómo se va a desarrollar esta tercera edad. Y voy a usar la palabra en el más dulce de los sentidos, la palabra vejez. La palabra vejez en tres aspectos sociales. Vamos a encontrar lo que se llama la vejez excluida, lo que llamamos la vejez paternalista y la última es la vejez simulada. Fíjense que son tres grupos desde lo social, ninguno de los tres es perfecto. Voy a explicar cada uno y vamos a ver qué connotaciones tuvimos al respecto y qué efectos hubo al respecto también en la parte jurisprudencial. La vejez excluida, yo siempre me baso en spot publicitarios, me gustan las películas, ya lo he dicho la vez pasada, porque cuando uno hace una discusión respecto de una película, las películas y los spots publicitarios están tomados de la realidad. Aprenden, toman lo que es la realidad y la amoldan para que sea algo que llegue a la gente. Había un spot publicitario que realmente muestra la esencia de lo que es lo que se llama o se da a llamar la vejez excluida. Era un spot de una pareja joven que quería comprarse un jacuzzi, saca las cuentas, no le alcanza, y considera que para poder comprarse ese jacuzzi iban a ser ancianos. Y se ven los dos como torpes, no sabiendo apretar los botones, ya ancianos, no entendiendo las palabras en inglés,
y la gran decepción que eso les produce. Hasta que viene un banco que los salva y les da un préstamo y lo pueden adquirir cuando todavía están bien. Es decir, acá la esencia, lo que se quiere demostrar respecto de los adultos mayores o de la vejez, es que ya son descartables, es que ya no pueden por sí mismos hacer cosas naturales o hacer las cosas bien, es un dejar de lado. ¿Qué produce esto? Una gran soledad. Las personas pueden estar solas estando acompañadas. El adulto mayor puede sentir soledad por estar solo, puede sentir soledad, no importa la cantidad de gente con las que se encuentre. Encontrarse el adulto mayor solo hace que vaya produciéndose en él un aislamiento. El aislamiento se produce porque no es comprendido por las nuevas generaciones, porque sus pares ya van desapareciendo, porque eso produce una gran tristeza de no encontrar un eco con quien conversar. Atento a todo ello, se entra en un estado que puede llegar a depresiones y también en algunas oportunidades a problemas psicológicos y o psiquiátricos. Esto sería el primer grupo. El segundo grupo es más paternalista, es la vejez protegida, por decirlo de alguna manera, pero que también tiene sus situaciones que tenemos que tener bastante en cuenta. La vejez protegida son aquellos descendientes de la gente adulta que los superprotegen. Que está bien, que si uno compara una forma y otra, es una bendición esta segunda circunstancia. Pero ese hecho de la protección que le dan a los adultos mayores comúnmente va acompañado de una restricción de sus derechos, de una restricción de sus libertades, y eso tampoco le hace bien al adulto. Fíjense ustedes cuántas veces puede llegar a ocurrir que el hijo le empieza a manejar la plata al adulto, no lo deja salir, le controla con quién habla, le controla lo que hace, empieza a limitarle en que cuidado con el fuego, no prendas la cocina, cuidado con las estufas. Son limitaciones que en nombre del amor, y sí, a lo mejor sin darse cuenta, van poniéndole al adulto que por supuesto le hacen daño cuando esto se hace en forma exagerada. El tercer gran grupo que encontramos al respecto es el grupo de la vejez que se trata de disimular, la vejez disimulada. Y en esto también me voy a basar en un spot que también duró un tiempo bastante importante, que era de unos 3 personas o 4 personas adultas, muy ágiles, que saltaban por una montaña, gracias a que tomaban un agua determinada, encuentran a un joven que se había quedado, que no andaba en su coche y tenían que empujarlo, ahí al lado del joven, ellos comienzan a hacerse los que son, que no pueden moverse, que los viejitos, los que pasan ese sector y vuelven a saltar contentos porque se sentían ágiles y se sentían bien. Esto es una manera casi hasta de vengarse, ¿no? de la juventud que los desprecia, que los deja de lado. Entonces es una manera de demostrar a través de este spot que disimulando la vejez hay una mayor permanencia en el tiempo. Los hombres se tienen que mostrar ágiles, capaces físicamente, capaces intelectualmente, las mujeres siempre tienen que tener una buena presencia, mientras esto dure, pero esto no es ni más ni menos que un estirar en el tiempo, porque va a llegar un momento en que va a existir un declive. Frente a esto tenemos otro tipo de estructuras que tienen que existir, porque esto es una estructura bastante desagradable, cualquiera de las 3 formas que observemos. Y las estructuras es cuando las distintas generaciones pueden comunicarse entre sí en una situación dispar. Fíjense ustedes por qué digo dispar. Hay un adulto mayor que da sin esperar recibir.
el que sigue recibe y no piensa dar al adulto mayor, pero sí empieza a brindarse al que le sigue a él. En esta línea, que es lo que nosotros armamos cuando trabajamos en el juzgado, son las famosas, es el famoso árbol genealógico que nos ayuda un montón. Tiene que producirse un cierto equilibrio entre el que da y el que recibe. Es decir, el que da lo hace con toda la sabiduría de lo que le tocó vivir. No importa qué tipo de sabiduría, aunque sea más únicamente el tiempo que vivió y la experiencia que le dio en la vida vivir ese tiempo. Y si tiene algún otro tipo de conocimiento, va a transmitir ese otro tipo de conocimiento. Por otro lado, va a estar la persona que recibe, que por supuesto tiene que tener la dignidad de saber recibir, porque también puede ocurrir que ese otro núcleo, los que les tocan recibir, no sepan hacerlo, o no lo reciben, o lo rechazan, o, digamos, contestan negativamente, hacen lo que se llama algo caótico, algo enmarañado. Cada uno tiene que saber entregar lo que la vida le dio y a la generación que sigue saber respetar y recibir para a su vez aumentar los conocimientos con lo propio que le toca vivir y transmitirlo a la generación que continúa. Estamos viviendo un momento muy especial, y no hablo de la pandemia en general, ¿no? Antes de la pandemia. Y es lo que yo he dado en llamar el multigeneracionalismo. ¿Qué significa? Se vive a veces en una misma casa, en una misma propiedad, 3 o 4 generaciones. Hoy por hoy viven los abuelos, los hijos, los nietos y los bisnietos, todos juntos. Pero ese estar todos juntos no siempre es positivo. Primero, porque aquellos más adultos no tienen posibilidades económicas o las que tienen son muy magras y empiezan a depender de la generación que sigue. Pero es muy común, y a veces ocurre, aunque vivan 2 generaciones, que encontremos 2 generaciones de adultos muy grandes, personas de 60 o más años con sus padres de 80 o más años, los dos con entradas magras, los dos con posibilidades de salud más dificultosas, que empiezan a depender de la otra generación. Pero fíjense que esta generación intermedia, que yo digo que es la más vapuleada, es una generación que va a tener a su cargo quizás padres y abuelos, pero a su vez tiene que concentrarse y ayudar a la generación que sigue, que son sus propios hijos. Esta generación se ve muchísimas veces muy presionada por las generaciones que le anteceden y presionada por la generación que le sigue. Más esto se está dando en momentos de pandemia, donde la soledad, el aislamiento ha producido realmente unos desgastes brutales dentro de los entornos familiares y donde las mayores víctimas en estos momentos están siendo las personas de tercera edad. Esta situación tan especial también se ve alterada cuando tenemos en un mismo ambiente 2 generaciones alternadas, que son abuelos y nietos, con unas variables muy importantes, porque estas generaciones alternadas, los avances tecnológicos de las últimas épocas han sido tan fuertes, tan grandes, que hacen que haya una disparidad muy mayor y que los jóvenes o los niños, sobre todo los jóvenes con poca paciencia, desprecian o denigran al adulto más grande, diciéndole no entendés, déjanos de jorobar, no nos molestes, esto es un tema nuestro, ya no te corresponde a la época tuya. Estas situaciones también tenemos que ver cómo se manejan desde un Estado. Y tenemos 3 formas que podrían llamarse de cómo enfoca el Estado a esto, ¿no? Tuvimos estados totalitarios, que son los más antiguos, en donde al adulto mayor se le daba muy poca trascendencia, y el que llegaba, llegaba, y el que no quedaba en el camino, en donde todo era rígido y era impuesto por las estructuras estatales,
y que no tenía mucha voz ni voto la gente para decir si estaba bien, estaba mal, qué es lo que se estaba haciendo con los adultos. De ahí se pasó al abstencionismo, es decir, al adulto no se lo consideraba, era un problema de los hijos. Siempre en esta gran etapa históricamente se decía no es problema del Estado, es un problema realmente de la familia es la que se tiene que hacer cargo, el Estado no se va a meter en esto. Y la tercera postura es de un Estado más paternalista, donde si bien sabe que tiene que a los hijos, y hay leyes que así lo establecen, que tienen que ser las personas más cercanas, la familia, quien se tiene que hacer cargo de estos adultos mayores, también nosotros tenemos que tener en cuenta que el Estado, cuando no cumple, va a tomar las riendas de la temática y va a buscar formas alternativas de colaborar con estas personas adultas cuando no tienen el respaldo o cuando no tienen la posibilidad dentro de los núcleos familiares. Yo he tenido muchos casos de vejez excluida, yo creo que es lo que más vemos nosotros en el juzgado. Y los casos quizás más llamativos, en los que me ha tocado trabajar, y que tiene en cierta forma relacionada con la determinación de capacidad, que después voy a ir más a fondo. Un caso en una persona que a los 25 años había tenido un brote esquizofrénico, fue internada en un nosocomio. De esto, cuando sale la nueva ley, allá por el 2010, 2011, 2012, empezamos a trabajar con una mirada completamente diferente, la ley de salud mental me estoy refiriendo, que decían que las personas internadas en los nosocomios, nosotros teníamos que ir a ver el estado en que se encontraban, lo hacíamos en forma personal, para ver si realmente tenían que seguir estando internadas o no. Cuando voy a ver a esta mujer, hacía 50 años que estaba internada. En esos momentos tenía 75 años, yo hablo con la gente del lugar y me manifiestan que la persona ya no era necesario que estuviera en esos momentos internada, que podía estar perfectamente con su familia, que eso fue que la familia la fue dejando y ahí quedó. Bueno, hablé con ella, una persona realmente encantadora, y cuando salí me puse en comunicación con todo el grupo de sus hijos para ver qué podíamos hacer respecto a esta mujer. Era una injusticia, ya no sabía lo que era un shopping, una escalera mecánica, en fin, un montón de cosas, un cine, un teatro, un montón de cosas que yo creí que era justo que en la época, el tiempo que le quedara de vida, pudiera disfrutarlo. Ella no había tenido hijos, sí un hermano de ella, un hermano fallecido, y quedaba lo que sería la mamá de sus sobrinos. La mamá de los sobrinos no estaba bien de salud, entonces tenía un grupo de 3 o 4 sobrinos en ese momento. Yo los cito a todos frente al juzgado y me llevo una decepción terrible. Ninguno de ellos, ninguno podía tenerla por X motivos. Sin importar que la ley dice que hay una obligación, ¿no? Pero ninguno de ellos lo podía tener. Yo me pongo bastante firme, les pido que busquen una forma, por ejemplo, que uno la tuviera en la semana, otros los fines de semana, que otros colaboraran con la medicación, que otros fueran los que la pudieran sacar a pasear o llevarla al médico, en fin, siendo varios, que cada uno fuera cumpliendo una tarea específica, pero que a esta mujer le dieran al menos un oxígeno, una posibilidad de vida que me parecía que era fundamental. Cuando los hago repensar, estaban con asesoramiento letrado, les doy una nueva fecha de audiencia para que me comenten a ver cuál es el resultado de lo que están estableciendo, a ver a dónde se apunta, qué resultado podemos tener. Cuando vuelven a la semana, la verdad que la decepción fue aún mayor, porque todos unánimemente habían resuelto colocar a esta mujer en un geriátrico. Es decir, la sacaban del nosocomio en que se encontraba para meterla en un geriátrico. A mí me partió el corazón y realmente voy a hablar nuevamente con esta persona. Una persona muy hábil, a pesar de los problemas psiquiátricos que había tenido,
muy hábil, que se dio cuenta cuando yo comencé a hablar con ella, cómo era la situación. La persona me comenta, mire, usted no se haga problema por mi familia, porque yo sé que ellos están muy ocupados. Están tan ocupados que no me pueden venir a visitar, pero sí mandan a una persona que viene una vez por semana, un extraño, una mujer extraña, que viene una vez por semana, me traen lo que yo necesito, si me gusta comer algo en especial, o me traen las cuestiones de aseo, y yo así estoy bien. Cuando voy llevando la charla, diciéndole la posibilidad de un cambio, pero no en la casa de ellos, ella me corta y me dice, mire, doctora, yo realmente, esta es mi casa, yo hace 50 años que estoy acá. La enfermera Emma es como una hermana para mí. El doctor Carlos me trata hace muchísimos años. Ellos son mi familia. Usted no se haga problema y déjeme que yo viva los años que me queden en este lugar, que es mi lugar, es mi espacio. Salí con muchísima tristeza y, por supuesto, no la desinterné, porque entre los dos males, el mal menor es que esta mujer quedara, hasta que Dios lo permita, en el lugar en que se encontraba. Esto lo cuento porque me hace acordar mucho lo que decía siempre mi nono, mi queridísimo nono, del cual aprendí tantas cosas, que un padre puede criar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a un solo padre. Esto era algo por el estilo, ninguno se hacía cargo, a ninguno le importaba, y que la mujer siguiera su vida por el tiempo que durara, porque ni siquiera le iban a visitar. Estas son las cosas que tenemos que reflexionar respecto de la tercera edad. Cuando hablamos de qué efectos produce la tercera edad, yo digo que hay 4 tipos de juicios que son fundamentales. El juicio por alimentos, el juicio por régimen de debida comunicación, el juicio por violencia, y lo que más me duele, y lo voy a dejar para el final, para relacionarlo con el otro módulo de la charla, las determinaciones de capacidad. Como les dije que 10 hijos quizás no puedan mantener a un padre, los juicios por alimentos no son los que más me llegan. Comúnmente son los que quieren integrar. Mire, cuando un hijo se está haciendo cargo de su papá, capaz que ese hijo sí se presenta por el juicio de alimentos para pedir que los otros coparticipen. Pero es muy raro que el adulto mayor por sí mismo se presente a pedir alimentos hacia sus hijos, salvo que esté en una situación terriblemente desesperante. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque justamente se trata de las personas que ellos más quieren, de las personas que esperan que se brinden sin que sea necesario pedirles, de las personas con las cuales tienen todavía expectativas de que puedan ser una familia. La coparticipación sí se da. Un hijo, ¿pero por qué? Porque ese hijo no se quiere hacer más cargo, no se quiere hacer el cargo del total, y entonces se presenta al juzgado, se presenta con un expediente diciendo que los demás ayuden a pagar o a colaborar para mantener a este padre o a esta madre. El otro gran sistema de juicios que nosotros tenemos en forma, les diría yo, bastante seguida, es la de la debida comunicación. Y esto lo relaciono no solo con ese adulto mayor o con ese abuelo que está internado y que a una hija, porque se peleó con sus hermanos, no le permite que vayan a verlos a sus padres, que se han dado, he tenido casos en ese sentido, donde una sola hija tenía a su mamá en su casa, pero no le permitía la visita de todos los demás. La excusa era que los demás le hacían daño a esta persona. Cuando va a la trabajadora social, se hace un análisis de la situación y todo lo contrario, la abuela lloraba porque quería ver a sus otros hijos.
O sea, era una cuestión hasta económica entre los adultos, porque esta hija era la que se hacía cargo y los demás no querían colaborar, bueno. ¿Y en qué define? Es un poco repetir la historia de cuando hablamos de los chicos, ¿no? Con los adultos también se da. Es repetir la historia en el sentido, no me pagás, no los ves, si los querés ver, pagame, una cosa por el estilo. El tema que quizás es un poco más preocupante es el tema del régimen de debida comunicación de abuelos-nietos. Acá voy a dividir en dos sectores. Hay muchos casos, sobre todo de papás adolescentes, en donde los propios padres y los abuelos son los que se hacen cargo prácticamente de criar a los chicos. O por distintas circunstancias crían a esos chicos. Los crían de tal manera que los hacen un poco como propiedad de ellos, ¿no? Repiten la historia. Quizás cosas que no pudieron cumplir con sus hijos, hoy los quieren cumplir con los nietos hijos, que llamo yo, porque están cubriendo ese otro rol. Y en este aspecto presionan para que los chicos solamente estén con ellos y al contrario, quieren que el padre o la madre tenga una mirada sobre los chicos y nada más, pero que la educación y el desarrollo y demás de los chicos sean acompañados por ellos. No es coherente los cambios de roles. En esto yo trabajo bastante con los adultos mayores, acá el error aparece en el adulto mayor, quizás llevado por las circunstancias particulares de cada caso, que han hecho que la situación sea de tal o cual manera, porque esos padres que se tendrían que haber hecho cargo en su momento no se hicieron por distintas circunstancias. Pero no quita que el adulto mayor tiene que ubicarse y decir, no, yo estoy en el rol de abuelo, no en el rol de padre. Una situación muy distinta es lo que yo considero que cuando se habla de los castigos. Miren, son casos variados de todo tipo. He tenido un tristísimo caso de femicidio con gente que yo atendí en mi juzgado, en el cual los tuve adelante a la pareja. Yo creo que algo comenté en la charla anterior, pero realmente me ha impactado tantísimo, ¿no? Que yo los veía a él lo veía como un riesgo total. Tomamos todas las medidas habidas y por haber. Entonces hubo por más que tuvo botón antipánico, en ese momento no existía la pulsera electrónica, pero sí habíamos dado una bajada en el celular, había una custodia activa, pero este señor que conocía su casa bien, entró por la parte de atrás y la mató a puñaladas a la mujer, a pesar de todo lo que hicimos, adelante de los 4 niños. Estos 4 chiquitos pasaron en mano de las hermanas de parte de la muchacha muerta. Por supuesto, el padre está preso y la mamá está en el cementerio. Pasaron a manos de 4 hermanas, de 2 hermanas, de parte de su mamá, que tienen 2 chicos cada una. ¿Qué me vienen a pedir los abuelos de parte del papá? ¿Qué me solicitan? Un régimen de debida comunicación con sus nietos. Y acá viene la gran disyuntiva. La familia de parte de la mamá, por supuesto que no quiere ni verlos a los abuelos de parte del papá, porque es la figura que representa el dolor que ellos tuvieron como pérdida de su hermana, por el hecho de lo que había hecho este hombre al matarla, hija de estos abuelos que pretenden verla. Es todo un tema, yo les digo, porque, a ver, por un lado uno debe analizar este chico, el que llegó al femicidio, se crió en ese ambiente. Ahora, ¿es esto suficiente como para negarle a los abuelos un régimen de debida comunicación? En estos supuestos se trabaja muchísimo con el equipo técnico, que es quien me va a informar que en este caso en particular, si se podía hacer el régimen de visitas o el régimen de debida comunicación, si esto no era perjudicial para los niños. Ustedes saben que el límite siempre está en que no sea perjudicial para los chicos. Si los chicos no, por estar con los abuelos, si los abuelos tenían la prohibición de hablarle de su papá y de su mamá,
porque si no era remover otra vez todas las circunstancias terroríficas que les había tocado pasar. Entonces, frente a estas situaciones tan particulares, digamos que se le empezaron a tener un régimen de comunicación en lugares públicos con alguna representante de parte de la mamá, o sea, una de las dos tías estaba siempre presente, y así pudimos hacer un cierto acercamiento, pero con un control estricto a posteriori, porque uno no sabe cómo esto se puede desarrollar a futuro. Puede ser algo positivo, como puede ser algo negativo. Estos son los avances y retrocesos que muchas veces, lamentablemente, uno tiene que llevar adelante. Otra cosa son cuando se produce la muerte de uno de los progenitores de los chiquitos. Comúnmente pueden ocurrir dos situaciones. Si la que muere es la mamá, el papá muchas veces pide ayuda a los abuelos, tanto de un lado como del otro. Entonces, se puede armar un buen equipo entre papá y abuelos para la crianza futura de los chicos. ¿Cómo puede ocurrir lo contrario? Ese papá puede dejar abandonados a estos niños que los crían los abuelos, y normalmente me ha pasado, porque yo tengo tantos años ya de edad y de trabajo, tengo 24 como juez, normalmente también puede ocurrir que este papá, que los dejó a la crianza de sus propios padres o de los que eran sus suegros, forme una nueva pareja. Y al formar una nueva pareja, que diga, bueno, ahora quiero recuperar a mis hijos. Y extraérselos de los abuelos. Pero acá el problema no es qué es lo que sienten los abuelos, que sí, por supuesto que es importante, porque están haciendo un despojo de estos abuelos, ¿no es cierto? Pero el problema acá es lo que es mejor para estos chicos, si es volver con su papá o seguir estando con los abuelos. Pero esto se nos da en forma bastante común. Y lo peor de todo, de todos estos casos, es en caso de divorcios, cuando esa separación fue por motivos realmente negativos. ¿Por qué? Es bastante común que el progenitor que tiene el cuidado personal de los niños no quiera que lo vean ni el padre ni la familia del padre, incluyendo fundamentalmente a los abuelos. Acá los abuelos se ven arrastrados en esta situación tan particular, que no buscaron, que no esperaron, que no desearon, y que por las broncas que existen entre estos progenitores adultos, en los cuales mezclan no solo a los chicos, sino también a la parte de los abuelos. El tercer grupo, el tercer riesgo que tiene este grupo vulnerable es la violencia. Realmente existe violencia familiar respecto de los abuelos, que a veces uno no lo puede creer esto, pero y violencia de todo tipo. Violencia por acción y violencia por omisión. La violencia por acción puede ser física, psicológica en un amplio espectro y también social. ¿Hay violencia física hacia la tercera edad? Sí, señores, y mucho más de lo que podamos imaginarnos, mucho más. Miren, son muy pocos los casos que llegan. Primero porque hay, lamentablemente, una cierta naturalización de que se puede tratar mal al adulto y que eso no produce grandes problemas. La naturalización, por una parte, que es terrible. Por otro lado, está que ese adulto mayor no quiere hacer la denuncia. Y no lo quiere hacer porque son sus propios hijos, sus nietos, su gente más allegada, su gente más querida, y con la cual la persona adulta no quiere hacerle la denuncia, sufre para hacerle la denuncia. En estas circunstancias también le tiene temor a la represalia que pueda tener ese adulto mayor, le tiene temor al hecho de que la puedan internar a futuro, porque si ella hizo esto, el día de mañana te puede tocar que te internemos porque estás loca, todas situaciones negativas que cuando el adulto mayor los pone en la balanza, prefiere no hacer la denuncia. Comúnmente, las denuncias desde este aspecto
pidiendo la exclusión del hogar a veces de los hijos vienen por dos vías. Una es cuando el hijo tiene problemas de adicciones, ya sea al alcohol o a las drogas. En esos problemas de adicciones es bastante común que ese hijo, que comúnmente también es grande ya, no son chicos jovencitos, estamos hablando de abuelos con chicos relativamente grandes, con hijos relativamente grandes. En este caso, nosotros nos encontramos que ese adulto mayor no soporta más al otro adulto que es su hijo porque le roba, la golpea, le saca la jubilación a veces a los golpes, como he tenido algunos tristísimos casos, y esto hace que ese adulto mayor llegue a un tope, o me muero o hago la denuncia. Cuando hace la denuncia es lo que vulgarmente llamamos la exclusión del hogar, ¿no es cierto?, de esa otra persona. Si la persona está sola, no hay problema, siempre vamos a proteger al adulto mayor cuando llegan estas circunstancias. Pero a nosotros se nos presenta el inconveniente más fuerte, mis queridos, en los casos en los cuales ese adulto mayor a su vez tiene hijos, y los hijos son hijos o chicos o adolescentes. ¿A qué núcleo, a qué grupo, a qué persona yo le voy a dar la prioridad de esa casa, porque normalmente se pelean por la casa, la prioridad de esa casa para que pueda seguir viviendo en paz? Comúnmente hablo con ese hijo, les hago hacer un tratamiento, les solicito que se internen mientras hacen el tratamiento y que quede la persona, la esposa, la pareja con los hijos en la casa con un compromiso de no agresión mutuamente, con el adulto mayor. Y en última instancia, si la situación se maneja en estas consideraciones, voy a llamar al servicio local para que ayude respecto de los niños, pero también voy a buscar una forma de sacarlos de esa casa para que esta mujer pueda vivir un tiempo con cierta tranquilidad. Esto no es genérico, cada caso lo vamos a analizar en particular, porque tengo en juego los dos grupos vulnerables, los adultos mayores y los niños por el otro. Esto es en cuanto a por acción, en cuanto a las violencias físicas. Yo he tenido, creo que lo he comentado, pero también son casos que impactan mucho. Yo he tenido un joven que golpeaba a su abuelo. Cuando yo le pregunté, ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué lo golpeas a tu abuelo? Y muy fresco me contestó que si mi papá, perdone lo que voy a decir, si mi papá lo puede putear, yo ¿por qué no lo voy a poder golpear? Y esto me llevó a decir algo que lo vengo diciendo mucho últimamente, que es que los hijos miran por los ojos de sus padres a los abuelos. O sea que es muy importante la actitud que adopte el hijo para que después el nieto actúe en consecuencia. Si el hijo es malo, es una persona despectiva hacia su propio padre, los nietos van a seguir esa línea respecto de los abuelos. Esto es violencia por acción. He visto abuelos lastimados, que ustedes no crean, de las formas más variadas, de las formas más variadas. Con un cinto y una vez a uno, pobrecito, bueno. Existe la violencia hacia los abuelos, violencia física. La otra violencia, que quizás es la que se ve más, es la violencia psicológica, que se abre en un amplio espectro. La violencia psicológica es la denigración que se le puede hacer a este abuelo, que reitero, yo creo que estamos en una época en que se usa mucho esta denigración. La denigración es a través de vos que sabés, que sos de la antigüedad, abuelo, vos no vengas a la reunión, ¿de qué vas a hablar? Vos no sabés hablar de nada, no lo dejan participar en reuniones familiares, no lo llevan a reuniones familiares, porque vos de qué vas a hablar. A ver, nosotros estamos en otra. Entendelo que vos ya no estás para esta gente, para nosotros. Y entonces es el aislamiento que produce realmente una situación de depresión en los adultos, que reitero, puede llegar a situaciones realmente graves.
Otra de las formas es la presión de que vos no podés hacer esto, dejar de hacer lo otro, cuidado con la plata, no servís para esto, no servís para lo otro. Entonces el abuelo empieza a creerse eso que le están diciendo y se va cada vez encapsulando sobre sí mismo. Y esto se agrava normalmente cuando pierden a sus pares, especialmente cuando pierden a la pareja. Es un momento clave que todos tenemos que tener muy en cuenta. Cuando un adulto mayor pierde a su pareja, pierde la fortaleza que tenía apoyándose en el otro, por más que se llevara bien, mal o regular, pero se mantenían mutuamente. Al romperse esto, y al sentir que su palabra no es escuchada de la misma manera por todo su entorno, porque cada adulto mayor tiene una experiencia de vida diferente, tiene circunstancias sociopolíticas, económicas que les tocó vivir que no lo vivieron las otras generaciones que siguieron, experiencias que no vivieron tampoco las otras personas, que es muy difícil compaginar y poder entrar en un diálogo. Lo hacía con su par, pero su par más cercano desaparece y quizás otros pares como amigos o parientes de su edad también van desapareciendo. Entonces esto es enfrentarse a dos cosas fuertísimas, la soledad y el pensar en la muerte, porque a medida que van desapareciendo sus pares, también dice, me va a llegar la hora a mí en cualquier momento. Y eso también tenemos que tenerlo presente para poder dar una colaboración, una ayuda, un diálogo, una presencia, que es lo fundamental. Respecto de la parte social, tampoco ayuda mucho, por más que estamos en un tipo de Estado que se preocupa desde lo público y desde lo privado, se preocupa de colaborar o ayudar a la tercera edad, no de ahora, desde que salió la Convención Internacional aprobada por nuestro país, las leyes que en su consecuencia se dictaron, o sea, todo en una continuidad. En los hechos, en las prácticas, ustedes saben que viven a veces de magras jubilaciones o pensiones, que no tienen un servicio médico adecuado. Ustedes saben que PAMI siempre tuvo sus falencias al respecto. Otros servicios privados con la tercera edad son terribles. Si uno quiere poner una persona adulta en una determinada asociación médica privada, si tiene más de 60, 65, no te los acepta. Y así son muchas cosas que los van raleando y los van dejando de lado, que influye tanto como influye la cuestión familiar. La cuestión social también tiene y pone lo suyo. Esto sería por acción. Ahora, también nosotros tenemos una serie de violencias por omisión. Las violencias por omisión es el no hacer. La violencia por omisión yo creo que es lo que hoy más prima respecto del adulto mayor. En la ancianidad, el adulto mayor necesita el acompañamiento de las generaciones que le siguen dentro de los parámetros que cada uno de ellos les pueda dar. Pero es un acompañamiento positivo. Yo le llamo a la omisión, muchas veces lo he comentado, la época de los despojos. Tenemos el caso típico de una casa, de un matrimonio que lo hicieron los dos que con esfuerzo en 50 años de vida, pagando con hipoteca su casita, muere el hombre y queda la mujer. Cuando esto ocurre, la hija de este matrimonio, que estaba alquilando, se acerca y le dice a su madre, mira, nosotros estamos alquilando, nos sale tan caro, porque vos que tenés esta casa grande, la casa no es grande, es una casa común, pero vos que tenés esta casa, ¿por qué no nos permitís venir a vivir acá? Y así no pagamos el alquiler. La abuela, pensando en sus nietos, por supuesto que lo acepta y permite que todos se trasladen a su casa, que es la pareja de su hija, más los 2, 3 chicos que tienen. Cuando esto ocurre, la abuela siempre estaba en el dormitorio, que es su dormitorio con el cual vivió toda su vida con el esposo fallecido. Pero la hija le empieza a decir, mira, mamá, vos tenés la pieza más grande y esto no es justo. Nosotros con todos los que somos estamos en la otra pieza más chica. Bueno,
Resultado, a la abuela le empiezan, como digo yo, a empujar hacia el fondo y termina, este es un caso real que tuve yo en su momento, terminó una piecita del fondo con una claraboya chiquitita que ella usaba cuando criaba a sus propios hijos para la costura. Termina la abuela en ese lugar. Mientras tanto, lava, plancha, lleva y trae a los chicos del colegio, porque los dos adultos, los progenitores, trabajan y por supuesto que no pueden llevar adelante este tipo de tareas. A todo esto la hija le dice, mirá mamá, ¿a vos no te parece que realmente vos estás cobrando jubilación y la pensión de papá? Y los chicos van al colegio público, el colegio público falta mucho los maestros, ¿qué te parece si los ponemos en un colegio privado y vos se lo pagás con la jubilación de papá? La abuela, siendo que se trata de su nieto, acepta y ya lleva a los chicos, a sus nietos, a un colegio privado y se queda solo con su jubilación. Pero pasan los años y esta abuela ya no puede hacer tantas cosas en la casa, tampoco puede dedicarse a buscar, llevar y traer a los niños, necesita más ir al médico, necesita más medicación. Digamos, se transforma para esta pareja en casi una molestia. Y entonces comienzan el cuchicheo entre la pareja hasta que terminan diciendo, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece si no la ponemos en un buen geriátrico? Total, lo pagamos con la jubilación de ella y nosotros nos arreglamos acá en la casa. La abuela termina en el geriátrico. Al principio, quizás por culpa, la iban a ver casi todos los días. Después iban para Navidad, era mucho. Esto mire, la falta de objetivos es lo que hace que se acabe nuestra vida, que fue un poco lo que nos está pasando con la pandemia, ¿no? Que los objetivos más inmediatos se nos fueron borrando. Si nosotros, todos nosotros, absolutamente todos tenemos objetivos de vida, motivos por el cual ir adelante, motivos por el cual luchar. Algunos los tendrán con su trabajo, con su pareja, con sus hijos, en mi caso también con mis nietos. Objetivos de vida. Pero si a alguien, a cualquiera de nosotros, nos bajaran una cortina y nos quitan los objetivos, la pregunta es, ¿para qué vivir? Y esto es un poco lo que le pasó a esta abuela en el geriátrico, que no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no le habían dejado un solo objetivo de vida. Esto yo creo que es el peor de los despojos, porque primero le despojás de lo material y después despojás de lo espiritual. Cuando ya no queda ninguna de las dos cosas, ya no queda ganas de nada. Por lo tanto, la violencia por omisión es tan grave o más grave a veces que la violencia por acción. Todas estas violencias no se dan en puridad. No es que a mí se me des una sola violencia. Normalmente se me compaginan algunas de un lado, otras de otro. Tengo una serie de elementos de diferentes tipos de violencia. Todas ellas tienen que ser observadas, analizadas y tratar de salvar a esa persona de la tercera edad para que pueda vivir los últimos años de su día lo más dignamente posible. Esto es en cuanto a lo que hace a la temática de la violencia, que habría para hablar bastante más, pero digamos, esta es la esencia. Y el otro gran tema es el tema de la determinación de la capacidad, que ya lo engancho con el cuarto nivel, o el cuarto bloque. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de la determinación de capacidad, ha sido una situación completamente diferente desde que se creó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley 26675 nuestra, son todas, 657 nuestra, que son todas, se ha humanizado la situación de lo que hablamos de la capacidad jurídica. La humanización viene porque antes, mis queridos, ante cualquier circunstancia de alteración
mental, de las más variables, porque algunas no tan graves, lo que se daba era la determinación de la incapacidad. Era una muerte civil, era terrible, era dejar algo fuera de la posibilidad de vida. Comúnmente se los internaba, era borrarlos, invisibilizarlos, pero por siempre, porque no había controles a posteriori. Lo que se ha hecho actualmente es una humanización. Las nuevas leyes, la convención y las nuevas leyes están munidas de los derechos humanos. Y lo primero que se ha establecido es la posibilidad de que esta persona sea considerada siempre capaz. Fíjense ustedes la diferencia con lo que veníamos trabajando antes, que lamentablemente como juez muchas veces tuve que determinar la incapacidad de una persona, darle una muerte civil a una persona, con mucho dolor, con mucho dolor. Miren, 1, 2 o 3 casos en todos esos años antes de los cambios, estos tan radicales, hasta pedí la habilitación, porque yo me tomaba a veces un poco el trabajo de saber cómo seguía la persona y si la veía que mejoraba, pedir la habilitación, porque me dolía verla a la persona tan borrada del mundo, porque era una manera de hacerla desaparecer. Cuando aparece ahora la nueva ley, lo que se establece es que siempre se va a considerar que la persona es capaz, salvo cuestiones absolutas de absoluta incapacidad. Yo he tenido un chico divino que tenía una parálisis cerebral, cuadripléjico, que lo único que hace es moverle, pestañear y sonreír. Bueno, ese es un caso extremo, un chico con una dulzura infinita, en la cual igual cada tanto seguimos viendo, porque los avances científicos son muy grandes, ¿no es cierto? Y siempre tenemos la esperanza de que pueda haber alguna variable al respecto. Pero si no, siempre se va a dar la capacidad de la persona, pero se va a reajustar aquellos actos que no puede llevar adelante por sí mismo, por las distintas circunstancias del padecimiento que esta persona en estos momentos, o en ese momento de la evaluación, tiene. Entonces, fíjense ustedes cuáles son los puntos clave. En primer lugar, la persona es capaz, aún cuando esté internada, porque antes solo la internación ya era motivo suficiente para considerarla una incapaz. No, y eso era un estigma que se llevaba por vida, Haber sido internada en un nosocomio era una cosa de que siempre le jugaba en contra a la persona en cuanto a acción judicial quisiera llevar adelante. Aparecía como contrapartida la situación de que había estado internada por discapacidad. Entonces, hoy por hoy, la capacidad es la regla, la norma. Como juez, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En primer lugar, voy a tener un contacto directo con la persona. Esto es fundamental, porque yo en ese contacto directo, en ese mirar a la persona, me voy a dar cuenta cómo está con su entorno, cómo está con las personas que viene acompañada, qué es lo que está sufriendo o deja de sufrir. Esto es el primer punto, el contacto personal. Segundo punto es el control interdisciplinario. Antes eran 3 psiquiatras los que tenían que establecer que la persona era incapaz, solamente los psiquiatras. Y a la vez, para empezar el juicio, necesitabas por lo menos 2 certificados médicos que hablaran de la incapacidad de la persona. Hoy no se precisa eso. No necesitas nada previo, pero sí va a haber una consulta interdisciplinaria donde va a intervenir el psicólogo, la psiquiatra, va a intervenir la trabajadora social y toda otra persona que de alguna manera nos produzca una claridad sobre cuál es el estado de esta persona. ¿Qué cosas son las que no puede hacer? Y todo lo demás vamos a considerar que está apta para llevarla adelante. A esa persona va a tener que tener un representante legal. En esa primera entrevista le vamos a dar un representante, o lo trae la persona por sí misma, que se le avisa que puede tener un abogado,
o se lo vamos a poner de oficio. Y siempre, desde el primer momento, tiene que estar representada legalmente. Es fundamental, porque antes las personas con las determinaciones de capacidad, solo aquellos que lo pedían, iba para adelante y no teníamos un entorno, una protección y un derecho a defensa. Hoy se le da el absolutísimo derecho a defensa. Cuando la entrevista interdisciplinaria, ¿qué es lo que me va a decir a mí? Me va a decir solamente por la negativa. Me va a decir qué actos son los que no puede realizar la mujer. No los que sí puede, sino los que no puede realizar la mujer. La mujer o el hombre, la persona que esté en estas condiciones. Entonces, cuando yo saque la sentencia, voy a decir, bueno, ¿qué actos son los que no puede realizar? Todo lo demás que yo no menciono, la persona es capaz. Esto tiene que quedar clarísimo, porque este es el nuevo paradigma que estamos teniendo hoy en determinación de capacidad. Sos capaz en todo, menos en aquello en que con el asesoramiento del equipo interdisciplinario manifiesto que no podés llevar adelante. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Qué es lo que hacemos? Pues bien, para estas situaciones tenemos que poner lo que ahora se llama el sistema de apoyo. Ya el curador prácticamente no existe. El curador va a ser solo para el caso que tenga que, por una circunstancia de gravedad tal, tenga que sí decir que la persona es incapaz. Pero en todos los casos, en el 99,99%, yo voy a decir que es capaz, que hay determinados actos que no puede llevar adelante y que para esos determinados actos hay sistemas de apoyo. El sistema de apoyo van a ser los parientes de esta persona que se están haciendo cargo de alguna manera, se están haciendo cargo de ella, que de alguna manera esta persona pueda no cumplir, por ejemplo, la determinación, la administración y la disposición de los bienes es el punto siempre más álgido. Entonces voy a ver qué personas son de la confianza de este causante, le decimos nosotros así genérico, para que le ayude en poder llevar adelante los actos que por sí mismo no pudiera concretarse. Pero en esto hay un gran control estatal, por eso yo digo que estas leyes también tienen mucho que ver la parte estatal, ¿no? Que el Estado protege, no es solo la parte del derecho privado, sino que el Estado está de alguna manera con una mirada para ver qué es lo que se está haciendo y si se está haciendo bien o no. En estos sistemas de apoyo, cuando se trata de cosas importantes, igual se llama sistema de apoyo y salvaguarda de la persona. Para aplicar la salvaguarda es cuando son hechos de trascendencia tal que a la vez del sistema de apoyo va también a estar presente el señor representante del Ministerio Público, es decir, el asesor de personas con discapacidad. Y si la cosa es más importante todavía, también vamos a participar los jueces dando una mirada de qué es lo que se va a llevar adelante, qué acción, qué venta de un inmueble, qué situación especial, para que nosotros podamos controlar de lo que se haga, sea siempre, siempre en beneficio de la persona que está padeciendo tal o cual situación de salud. La salud es todo, no es la falta de una enfermedad. La salud es la plenitud en lo físico, en lo psicológico y en lo social. Esto es lo que nosotros tenemos hoy que entender para poder realmente ayudar a estos dos núcleos tan vulnerables. Cuando nosotros hablamos de todo lo que hace a la determinación de capacidad, nunca es definitiva. Cada 3 años tenemos la obligación de un control. 3 años de una sentencia se vuelve a hacer una evaluación genérica, interdisciplinaria de la persona para saber si se encuentra en el mismo estado, si ha mejorado, si ha hecho alguna variable que a nosotros nos permita también en una sentencia tener una variable. Si la parte, el mismo afectado, lo pide antes, nosotros tenemos la posibilidad de hacer esta consulta interdisciplinaria antes del tiempo.
no hace falta esperar a los 3 años. Si la persona afectada lo dice porque yo lo necesito por tal o cual circunstancia, lo vamos a evaluar nuevamente y vamos a saber qué hacer con el mismo y cómo ayudarle a futuro. Relacionando la parte de violencia con la parte de determinación de capacidad, ustedes saben que es bastante común para la tercera edad, para sacarse de encima a un adulto mayor, porque por distintas circunstancias en el núcleo de familia molesta, se pide la determinación de capacidad. Y esto se hace porque antes era más fácil. Se lo amenazaba a los abuelos diciéndole, mira, hace esto o aquello, deja de hacer esto o aquello, porque si no, te voy a encerrar. Te voy a encerrar por loco, te voy a encerrar por loca. Hoy, ¿por qué yo mezclé los dos grupos vulnerables? Porque hoy, con lo que hace actualmente a la determinación de la capacidad, todo aquello que los jueces tenemos que tener más que nada en cuenta, observar y transitar junto con ese adulto mayor los periplos que le toca vivir, hacen que no sea fácil esto de que cuando el adulto mayor molesta pueda terminar con una internación. El adulto mayor debe ser respetado en todos los aspectos de la vida. Esto es, en principio, general. La hora corre para mí. Les voy a decir una variable y después ya redondeo, termino para que puedan hacer las preguntas que gusten. Hay una variable que a mí me interesa muchísimo para tener en cuenta, que es cuando este adulto mayor necesita la colaboración de su entorno, de sus hijos, cómo podemos nosotros acercarnos. Ahora, en la pandemia. A ver, la pandemia nos ha obligado por el decreto de necesidad de urgencia 297 a un aislamiento obligatorio, social obligatorio. ¿Qué se hace con los adultos mayores? Más cuando se puso un plus sobre el adulto mayor, impidiéndole la salida, cosa que después se tuvo que retroceder, porque era realmente yo diría casi un atropello a los derechos, a sus derechos, ¿no es cierto? Porque por el hecho de tener más años no te pueden prohibir, está bien, está la vida por medio, ¿no? Está la cuestión de la vida por medio, pero el hecho de tener más años no puede ser que se considere que ese adulto mayor no pueda salir cuando no tiene otras personas que le puedan colaborar para que ese adulto mayor pueda hacer las compras, cobrar su magra jubilación o ir al médico. Frente a estas circunstancias, yo creo que lo que tenemos que hacer es que ahora se va a ir flexibilizando, que ese adulto mayor, si bien hay que tenerlo aislado porque el peligro del coronavirus es mortal en cuanto más edad se tiene, sí hay que hacer un acompañamiento. Si no lo pueden hacer en forma personal, hacer el acompañamiento por estas vías. Claro, dirán, pero el abuelo ¿cómo sabe manejar? Hay que enseñarles. Hay personas que se ofrecen como acompañantes. Bien, esas personas que se ofrecen como acompañantes no solo le tienen que hacer las compras, no solo le tienen que acompañar cuando van a cobrar su salario, sino que es importante que les ayuden para que se puedan comunicar con su núcleo de familia por estos medios. Si ya le arman una forma de entrar, una forma de un WhatsApp, una forma de un llamado telefónico, pero no esperar que solo lo haga el adulto mayor. Son las otras generaciones las que tienen que buscar ese acercamiento. Esto cuando el abuelo está absolutamente solo. Después tenemos los otros casos de que hay hijos que se acercan, que les llevan mercadería, que los ayudan, que esto es la parte más positiva de todo esto, positiva, pero también tenemos aquel otro entorno del que el adulto mayor se lo traslada, cuando está solo se lo traslada a un lugar donde hay muchísimas generaciones, que yo lo que les decía antes, el multigeneracionismo, en el cual el adulto no se encuentra cómodo. Entonces, para todos estos casos, en la pandemia, tenemos que pensar qué es lo mejor para este adulto mayor, en el caso en particular, pero siempre teniendo en cuenta que lo que más necesita es el entorno familiar. Cómo buscar la forma de acercarle su entorno familiar.
De acá a futuro les reitero que vamos a tener una vida distinta. Yo creo que hay un antes y un después del coronavirus, y también considero que el después del coronavirus en el adulto mayor tiene que ser algo de mayor consideración, mayor respeto y mayor acompañamiento. Si me permiten, voy a terminar. A mí me gusta, yo soy muy lectora, leo mucho de todo, leo también cuentos. Un cuento que me impactó mucho y que creo que redondea esta charla, que es el tema de que dos amigas de la infancia, ya de 70 o más años, se encontraban todos los fines de semana en la casa de una de ellas. Todos los fines de semana, vamos a poner un nombre, una mujer, Marta, iba a visitar a su amiga Blanca, la casa de Blanca, se quedaba en la casa de ella. Blanca tenía una gran familia, hijos, nietos, ella había quedado sola en la vida por distintas circunstancias y compartía la familia de Blanca. Hasta que un día Blanca le dio un ataque y quedó como una plantita en una silla de ruedas. Pero Marta la iba a visitar todos los domingos, hablaba con ella, por más que Blanca lo único que hacía era mover sus párpados, hablaba con ella, recordaban cosas del pasado, y siempre Marta decía que Blanca la recibía y la despedía con una sonrisa. Mientras tanto, ella se quedaba a almorzar en la casa de Blanca con todos los hijos y con todos los nietos. Empezó un murmullo entre el núcleo de familia diciendo, a mí me parece que esta mujer viene aprovechándose acá, viene a comer con nosotros, viene a sacar nuestra comida, no está bien, no la tenemos por qué seguir soportando, y se ponen de acuerdo entre todos que cuando llegara Marta a tocar el timbre, nadie le abriera. Llega el domingo, Marta con mucha ilusión, porque todas las veces iba con la ilusión de hablar, hablaba ella sola con su amiga Blanca, toca el timbre, golpea y nadie le abre. Así una vez, va otro domingo lo mismo, hasta que al final Blanca llama a un médico y le dice, doctor, vaya a ver a la casa de Blanca porque me parece que están teniendo, el coronavirus les ha atacado a los oídos, porque ninguno de ellos escucha. El cuento dice que Blanca, ante la falta de su amiga Marta, falleció al poco tiempo. Esto es lo que hace los afectos, muchachos. Yo siempre rescato muchísimo todo lo que es la parte afectiva en cada uno de estos núcleos tan difíciles de poder llevar adelante, los núcleos vulnerables que tanto les he hablado. Bueno, los escucho en las preguntas que quieran hacerme, con todo el cariño, lo que quieran ustedes. Hola. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a turnar con la doctora Marcela Wamburg con las preguntas. Yo tengo dos muy parecidas. Dice, ¿qué sucede con este régimen de debida comunicación entre abuelos y nietos en el contexto de pandemia? ¿Se puede establecer algo mínimo? Y hay otra similar, sí, otra que prácticamente versa sobre el mismo asunto. Sí. Le ha tocado tener que resolver y en todo caso, digamos que, ¿cuál es la respuesta a la situación? ¿Cómo no? Por supuesto que sí, más ahora que se ha flexibilizado, sí puede haber un régimen de comunicación de abuelos con los nietos. Yo esta mañana he trabajado por Zoom en una de las tantas audiencias en donde llegamos a un acuerdo de una abuela una vez por semana puede ver a sus nietos. Tratamos de que sea sin traslado, de que esa abuela pueda ir a la casa siempre que la abuela esté en buenas condiciones de salud, porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta, con un traslado de la abuela a la casa de sus nietos, puede estar un rato con ellos y después volver a su casa. No puedo generalizar, porque el aislamiento sigue y sabemos que siempre los más riesgosos son los abuelos, porque así como en la edad intermedia o los chicos
la mortalidad se da casi cero, si en los abuelos se da de una forma muy fuerte. Por lo tanto, con el cuidado, la prudencia necesaria, sí podemos hacerlo. Acá hay otra pregunta, doctora, de la doctora Andrea Moyano. Dice, en el caso de un grupo familiar que tuvo antecedentes de violencia, de varios tipos de violencia, física, psicológica, sexual, económica, de género, ejercida por una persona que al llegar a la tercera edad reclama alimentos a sus hijos. ¿Cree que es viable en pos de la solidaridad familiar llegar a imponer una cuota alimentaria? Y si sería motivo suficiente para negársela, ¿no? Por los antecedentes. Miren, esto me hace acordar unos primeros juicios que yo tuve, tenía 21 añitos, y conocía muy poco de lo que era tribunales. Eran 5 hijos que me vinieron a pedir a mi estudio de aquella época que no querían pasarle una cuota alimentaria al padre de 80 y pico de años, porque el padre los había abandonado cuando ellos eran chicos, se había ido con otra mujer, y la madre era quien se había hecho cargo de los 5 hijos con un terrible sacrificio por todos ellos. Sin embargo, si uno analiza un poco, tenemos que basarnos un poco en el hoy, en el hoy. Y el hoy es una persona necesitada, vulnerable, y nosotros, por más que ella haya tenido una inconducta permanente, lo que tendrá va a ser una cuota alimentaria. Lo que no va a tener es una debida comunicación con los seres más queridos. Gracias. Por favor. Después son todos saludos, felicitaciones por su calidez, por su, su forma de exponer. Ah, perdón. No estaba anotada, bueno, la anoté en el papel porque si no después me olvido. Respecto del actual sistema de restricción de circulación por la pandemia, tenemos que los de tercera edad en principio no pueden salir a hacer mandado, no pueden salir de paseo, no tienen contacto con hijos, nietos, etc. Y como contrapartida sí pueden ir al banco, porque tienen que gestionar el cobro de su jubilación, etc. Eso genera como contraprestación del cuidado físico un descuido psicológico, una situación de angustia de la falta de contacto. Y además resulta una suerte de capitis diminutio respecto del resto de la población, porque tienen vedados cosas que al resto de la población, entre comillas, capaz o más joven, pueden hacer. ¿Hubo algún planteo de ya sea de defensor de la tercera edad o particular respecto de esa situación, de que le devuelvan sus capacidades o mínimamente que los emparenten con cualquier persona capaz más joven? No he tenido ninguna cuestión judicial al respecto, pero realmente yo considero, y si me llegara la cuestión judicial, yo considero que así como puede haber voluntarios que pueden ir a hacerle la compra, acompañarlos a cobrar su pensión o su jubilación, qué mejor que eso lo haga alguno de sus parientes más cercanos, como un hijo, un nieto, un hermano menor. Entonces yo esto primero siempre voy a priorizar la posibilidad de la familia, porque como bien decía Gustavo, la parte psicológica es terrible, porque esto hace a una mayor soledad, a un mayor aislamiento, que por supuesto no es positivo para nada. Es decir, las personas o se mueren del coronavirus, los adultos más grandes se mueren del coronavirus, o se mueren por la falta de afecto. Vamos a tener que elegir entre uno y otro, ¿no? Doctor, acá hay otra pregunta que está surgiendo. Una colega está preguntando que no le quedó claro en la práctica la diferencia entre el cuidador y curador. Es completamente diferente. A ver, cuando nosotros hablamos de sistema de ayuda, sistema de apoyo y ayuda se llama, no se llama cuidador. Sistema de apoyo y ayuda son personas que van a trabajar en cosas puntuales. Por ejemplo, si la persona no tiene el manejo del dinero, la va a acompañar a esa persona en todo lo que sea manejar el dinero de una u otra forma.
Si la persona no tiene la capacidad para administrar un bien, se va a dedicar a administrar ese bien. Y punto. En todo lo demás, la persona va a ejercer sus propios derechos por sí mismo. El curador hace todo. El curador es el que prácticamente reemplaza a la persona tanto en sus bienes como en las cuestiones personales. Por eso son extremos que hoy prácticamente ya no se dan en un porcentaje bajísimo Mínimo. para casos realmente como el que les conté yo, que es un chico relativamente joven, que no puede por sí mismo hacer absolutamente nada. En los demás casos siempre son sistemas de apoyo para determinados y puntuales actos de la vida de la persona con discapacidad. Otra consulta, doctora, acá. Dice, con respecto a la determinación de la capacidad jurídica, y atento a que la regla es la capacidad, en diagnósticos de esquizofrenia y síndrome de Down, ¿existe la posibilidad de otorgar apoyos y no curadores? Por supuesto, lo hago todos los días, muchachos, claro que sí. El síndrome de Down y una cuestión moderada o mínima de retraso llevan a que se pueda perfectamente la persona defender en ciertos actos de su vida y en otros no. En los que no se puede defender lo voy a poner en el sistema de apoyo, pero no le pongo curador. El curador es extremo. Es en un caso que realmente no puede hacer por sí mismo ninguna actividad, ni personal, ni social, ni económica, pero en los demás casos siempre hay algo que la persona puede hacer. Yo le voy a respetar su capacidad de hacer, aunque sean cosas mínimas, que hacer es del hogar, pintar, cantar, no sé, coser. Entonces, eso se lo voy a respetar y le voy a poner un sistema de apoyo, que pueden ser 1, 2, 3, lo que sea necesario, para otras determinadas situaciones de su vida completa, su vida civil, su vida social. No sé si está clara la respuesta. Sí, creo que sí. Acá tengo otra consulta, o tal vez es medio personal, pero dice, tengo una clienta apoderada de una anciana de 85 años. La consulta porque el sobrino internó a la anciana el sábado pasado y previo a eso le mandó un audio terrible, la anciana a la apoderada, entiendo, ahora no tiene nombre, así que de iPad para todos, dice. La anciana le mandó un audio a la apoderada manifestándole el miedo a que el sobrino la lleve y morirse. Estaba sola en su departamento de Capital, se cayó y por eso pedía auxilio a la apoderada, con miedo a su sobrino. El 25 de mayo mandó el audio y la socorrió la empleada. Para el sábado 28, el domingo la internó en un geriátrico y luego de allí se murió, a ver si justo me está tapando. Y luego de allí, el domingo murió como temía. Quiero denunciarlo y aportar el audio. ¿Qué opina? No sé qué valor podrá caso particular, tener. Sí, por eso. No sé qué valor podrá tener, habrá que ver todos los antecedentes. Pero esto es un poco, digamos, el corolario final de lo que yo les digo, ¿no? Los distintos abandonos al llegar al punto brutal que es la internación, cómo hace que se acabe todo. Es terrible el caso que me contás, no es el único, lamentablemente, habrá que verlo en particular para ver hasta qué punto influyó la actitud de ese sobrino sobre el desenlace final de la persona. Perfecto. Bueno. Creo que no queda más consultas, si no es atinada. Vamos a hacer lo siguiente. Si alguno muchos agradecimientos. Muchas gracias. Felicitaciones. Eso gracias. sí. Gracias. Si hay alguna consulta pendiente que no hayamos leído, en algún caso por ahí no la leímos porque son preguntas repetitivas de otras. Pero que levanten la mano y que habiliten el micrófono desde el colegio y hacen personalmente la pregunta de falta. Les pido que sean situaciones generales y no el caso particular de cada uno. Gracias. ¿Hay alguien con dudas? Yo no veo, a ver, voy recorriendo la pantalla, porque no veo todas las pantallas juntas. ¿No? Bueno, siendo así, entonces vamos a liberar a la disertante desde ya, bueno, agradecidos desde el colegio, del Instituto de Familia en particular, y bueno,
por lo que veo de todos los integrantes de la charla, porque los agradecimientos son bastante extensos. Así que bueno, muchas gracias y esperamos contarla próximamente tal vez para otra charla sobre algún otro tema, porque creo que la pandemia da para largo. Así que... Da para largo, no les quepa duda. Bueno, mis queridos, un millón de gracias, gracias al Colegio de Quilmes, gracias a vos, Gustavo, y a todo ese equipo maravilloso que tenés. Y dispuesta, cuando deseen, a dar a charla sobre algún otro tema. Les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos. Bueno, vamos a agradecer a todos por la participación y aparte de usted y al instituto, al colegio, ¿no? Por brindarnos este espacio para poder escucharnos y ser mejores abogados de algún modo. Bueno, gracias a todos. Los propios empleados del colegio que están en plena pandemia, siempre la publicidad, los mejores colaborando en todo horario, en todo momento, con las inscripciones, con dudas, la verdad, están trabajando mucho más. Aplauso acá, generalizado, que son un amor y están siempre a disposición de todos los matriculados para resolver inconvenientes fuera de sus horarios. Un súper agradecimiento. Gracias, chicos. Julián y Romy. Aprovecho la conexión para pasar un chivo, aunque lo van a ver después en las redes. El día 24 de junio tenemos una nueva charla con el doctor Néstor Solari sobre cuidado y régimen de comunicación durante la pandemia. No recuerdo si 15 o 15 y 30 horas. Así que ya está abierta la inscripción, pero bueno, si alguno no vio la información en las redes, ya quedan avisados por este medio. Gracias. Esperen, que acá hay una colega que quería hacer una pregunta. Estoy acá. Estoy. Vani, decime. Perdón, porque dice que no le funciona el audio. Está perfecto. La enviaron al chat. A ver si la encuentro. La verdad que no la vimos. No la encuentro yo, la verdad. De la doctora Velasco. Perdón, mensaje, mami, No, por favor. Por ahí es fácil ubicarla con la hora de entrada. Sí, me mandó. Acá está Marcén, con respecto a una persona mayor de edad con síndrome de Down, esa es, pero me parece que ya la leyeron o no. Sí, juicio de determinación de la capacidad y ante la necesidad de reclamar esa, Romina. alimentos, esta vive con su madre y el reclamo alimentario sería contra su padre, quien firma la demanda, la propia incapaz con su huella digital o su madre en representación de esta, aunque no esté declarada incapaz. A ver, no la entendí mucho, pero creo que se está refiriendo que no hay una declaración de determinación de capacidad, no se hizo la declaración, pero que la madre pide por esta persona que tiene algún tipo de discapacidad, pide alimentos. Ustedes tienen que pensar que primero tenemos que tener la determinación, porque si no lo podría pedir ella directamente. Mientras no tenga una determinación de capacidad en ese aspecto, de que no puede ella manejar por sí misma o pedir alimentos, sería un poco absurdo que lo pidiera un tercero. Ahora, si esto es de mucha necesidad y se ve el caso de auto, se determina bien la situación, se puede pedir un alimento provisorio, mientras tanto se inicie la acción de determinación de capacidad. No sé si eso redondea un poco la respuesta. Bueno, doctora, ahora sí, la liberamos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.